para preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en la parte de Q&A. Y posterior a ello serán redirigidos a nuestra encuesta de satisfacción y poder recibir la memoria de esta sesión, así como otros recursos para los innovadores. Y bueno, queremos platicarles un poco sobre la iniciativa de FERLAC Jalisco y vamos a presentarles un videíto. Gracias. FERLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. FERLAC Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1. Es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. FERLAC Jalisco forma parte de uno de los hubs de FERLAC que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. FERLAC, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, para arrancar con nuestra charla, quiero darle la bienvenida a Neisa Santoscoy, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento Corporativo en EGADE Business School, y a Pato Bichara, fundador y CEO de Collective Academy. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, y los dejo para que nos platiquen más sobre esto de encontrar trabajo con inteligencia artificial. Excelente, muchas gracias Lulu por abrirnos esta oportunidad. La última vez que vi a Pato fue aún con presencialidad. Nos hizo una visita a Guadalajara y extraño bastante esas bohemias. Sí, creo que literalmente fue el fin antes de que empezara la pandemia, casi. Prácticamente, sí. Antes de que arrancara la última generación que creo que acabas de terminar. Exacto. Sí, digo, hablando de esa generación que acaba de terminar, se me hace muy interesante. Vamos a hablar de varias cosas respecto al trabajo, inteligencia artificial, educación. Y me da mucho la atención que hasta cierto punto a Collective Academy no le afectó en casi nada la pandemia, porque mucho de su sistema ya estaba como prediseñado para, ¿no? Como si tuvieran una esfera para predecir el futuro. Y en este sentido, el aprendizaje continuo, ¿no? Este término de lifelong learning, ¿tú lo verías como una moda, como una cultura? ¿Tendría que ser una política pública? ¿Las habilidades técnicas en este momento tienen un uso de 5 años prácticamente? Entonces lo que aprendiste en la carrera, sales, pasa un año en lo que buscas trabajo, lo encuentras y te quedan 6 meses para aplicar lo que habías aprendido. ¿Cómo lo viven en Collective Academy? Muchas gracias, Neisa. Y creo que como dices, el otro día estaba hablando con un fondo de EdTech y me decía justo hace una semana, me decía, oye, Pato, Collective Academy tuvo mucha suerte. Le dije, pues tuvimos mucha suerte o estábamos preparados. Pero sí, gracias a Dios no nos afectó prácticamente nada la pandemia. Hemos tenido un gran año y arriba de expectativas en todos los sentidos. Para los que no nos conocen, Collective Academy somos la universidad latinoamericana enfocada en desarrollar talento gerencial y directivo en América Latina, con un enfoque fuerte en el tema de negocio y tecnología, que creo que es lo que vamos a hablar hoy. Y vaya, desde hace 5 años que fundamos la universidad, llevamos hablando de este tema de aprender a aprender o de lifelong learning, que recientemente se ha puesto muy de moda. El dato que mencionas es bien interesante porque todos estos papers del BID y del WEF y de todas estas organizaciones hablan de que la vida útil del skill o del conocimiento es 5 años, pero yo creo que es más importante que empecemos a ver por qué está pasando esto, ¿no?
y tenemos una mezcla de un cambio en todas las industrias que conocemos, sobre todo en las que son más grandes para nuestros países, sumado a los cambios macroeconómicos y de salud pública que nos tocaron este año. Y por otro lado, eso hace que las organizaciones estén como buscando reinventarse continuamente y de cierta forma estén, en algunos casos, hasta atoradas, ¿no? Y luego si a eso le sumas que la gente dentro de las organizaciones se están redefiniendo los roles, porque muchos de ellos empieza a ser la máquina, y ahorita hablaremos del tema de inteligencia artificial, terminas en una etapa donde tienes dos jugadores frustrados, a los individuos y a las personas, a los líderes, sin saber un poco qué hacer, y empiezan todas esas cosas de salud mental y enfoque en productividad individual. Y luego tienes organizaciones que se están yendo poco a poco pues, a decrecer, por no ser un poco más agresivo. Y efectivamente, lo que aprendiste pues en mi caso, me gradué de la carrera hace 12 años, ya no sirve absolutamente de nada. Me gradué del MBA 5 años, tampoco sirve de nada. Y entonces la premisa es cómo logras este hábito de lifelong learning. Y yo le llamo hábito porque yo creo que es un tema donde tenemos que acostumbrarnos a que vamos a hacer N cantidad de maestrías, N cantidad de diplomados, N cantidad de charlas durante nuestra vida. No importa si te hayas graduado de Legade, de Harvard o de Collective Academy, vas a tener que regresar a estudiar. Y la intersección entre la escuela y el trabajo se va a ir difuminando poco a poco hasta llegar al punto donde realmente en tu trabajo estés aprendiendo todo el tiempo y estés aprendiendo todo el tiempo mientras haces proyectos de tu trabajo. Entonces, como ese círculo virtuoso. ¿Qué implica? Porque implica un cambio de mentalidad muy fuerte y creo que es el cambio que yo diría va a ser de las cosas buenas que le va a dejar el COVID a México y a Latinoamérica como región. Es decir, para empezar, ya no podemos decir que no se puede, ¿no? Si yo le hubiera dicho al Consejo del TEC de Monterrey hace un año que quería hacer un experimento y llevar todos sus alumnos del sistema TEC a un modelo remoto, se hubieran reído de mí. Yo ya lo hicimos, y lo hizo el TEC, y lo hizo todas las escuelas públicas de la SEP, y lo hicieron prácticamente todas las universidades y todos los sistemas educativos del mundo. Entonces, eso para la educación es muy positivo porque ya mostramos que se puede hacer cosas a mucho mayor escala y hoy es un ejemplo de ello, de que estamos todos en diferentes ciudades conectados y platicando. Y lo mismo pasa con los corporativos, porque como que quitamos de la cabeza muchas barreras que teníamos. Justo hace un rato estaba en un consejo de una empresa banquetera en el que sirvo y realmente todos esos miedos que tenían de lanzar un e-commerce, de digitalizar los procesos, se tuvieron que ir a la basura porque lo tuvimos que hacer. Y a nivel organizacional creo que es muy poderoso. Y a nivel individual, que es a mí la parte que más me gusta, sobre todo de líderes como tú y como los que nos están escuchando hoy, creo que es esta idea de crear el hábito de oye, me conozco, sé de qué patas estoy flaqueando, como diríamos en México, entiendo un poquito de lo que necesito aprender específicamente enfocado en un problema y luego me voy al mundo a buscar aprenderlo, sea con conocimiento abierto como todas las plataformas que tenemos a nuestro alcance desde YouTube hasta Coursera edX, o conocimiento dedicado, o sea, una clase en específico de alguno de esos programas de MBA, o simplemente cursos que a lo mejor ya están grabados por expertos en su industria que puedan no participar. Y buscar siempre fortalecer esas áreas, pues que y ahorita vamos a entrar al tema de que la inteligencia artificial no va a tocar, ¿no? Que son las habilidades un poco más humanas de resolución de problemas, de creatividad, de comunicación, que siguen siendo básicas, sobre todo en este mundo remoto que estamos viviendo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y eso me lleva a una segunda pregunta que a mí me causa mucha curiosidad a nivel personal. ¿Realmente todos debemos de aprender a programar? O sea, todos debemos de tener estas habilidades STEM, así como tenemos que desarrollar las blandas, también vamos a tener que saber Python, C++, Java y lo que venga. Es una buena pregunta. A ver, yo recientemente estaba reflexionando mucho sobre un concepto. Hemos hablado por muchos años del individuo en forma de T, ¿no? Donde tú tienes una competencia muy sólida verticalmente y muchas competencias como un poco más generales, horizontalmente. Complementario. Yo creo que sí, como de liderazgo y de management, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que estamos pasando una época del individuo en forma de M. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a tener al menos 3 competencias verticales muy sólidas, que en algunos casos, y obviamente los que lo tengan van a ser temas de programación y temas que tengan que ver con cómo te comunicas con las máquinas, que en el fondo es comunicación, pero no todo el mundo va a tener que aprender a programar tal cual. Lo que sí va a ser bien importante va a ser que la gente sepa comunicarse con las máquinas, que sepa qué pedirle a los programadores, que sepa
acotar proyectos de programación, que sepa reclutar programadores y todas estas habilidades gerenciales que creo yo que son un punto medio entre no entiendo nada y nada más sé usar Word y Excel y el Internet, a programo full Java y JavaScript y React, todos estos lenguajes de programación, ¿no? Entonces, ese punto medio donde como líderes tenemos que saber comunicarnos y comunicarnos ahora va a implicar comunicarnos también con las máquinas, con todo lo que eso implica, creo que se vuelve un superpoder en el corto y mediano plazo. Ok. Ya nos dejaste claro que una de las filosofías tiene que ver con el aprendizaje continuo dentro de Collective Academy. Siguiendo la línea de educación e inteligencia artificial y liderazgo, ¿cuáles son esos otros pilares que complementan a Collective Academy? Buena pregunta. En Collective Academy tenemos como varios principios. Uno de ellos es el centrarnos 100% en el aprendedor y en lo que está necesitando. Otro es en dar contenido que sea sumamente relevante. Entonces, que lo que tú puedas ver hoy en la clase lo puedas aplicar mañana por la mañana para un reto personal o de negocios. El tercero es que sea educación de profesionistas a profesionistas. Es decir, todos nuestros profesores, por llamarlo así, son mentores. Y es decir, es gente líder de su industria que está allá afuera construyendo el futuro y que viene a nuestras aulas virtuales a hacerlo y a construirlo, ¿no? Y creo que son esas cosas que se vuelven bien importantes, porque si tú hablas de educación que sea accesible para el aprendedor o la aprendedora promedio, sobre todo en términos económicos, que sea muy relevante y que le mueva la aguja en términos de impacto, creo que ya empiezas pues del otro lado prácticamente y de ahí todo se vuelve gravy, porque al fin de cuentas nuestros alumnos y nuestros aprendedores sí están creciendo en responsabilidades, en ingresos, y eso es un poco las historias de éxito que han puesto a Collective donde estamos hoy, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué casos de éxito has tú visualizado fuera de Collective Academy que hayan impactado en temas de inteligencia artificial con empleabilidad o con educación? Es una gran pregunta. Creo que lo primero que diría es ¿para qué sirve la inteligencia artificial en términos de educación? Y hablemos antes de eso a lo mejor un poquito del futuro de la educación. Si estamos hablando que el futuro de la educación es 100% personalizado, que es omnicanal / omnitiempos, que es decir, que tú puedes estudiar en vivo, grabado, presencial, remoto, o sea, en una mezcla de ubicaciones y de tiempos, lo interesante se vuelve como, ¿cómo lo diré? O sea, cómo a nivel tecnología logras encontrar esa forma de personalizarle, que entender primero lo que Neisa necesita y después cómo se lo das sin echar a perder o sin atrasar a todo el resto del grupo. Y creo que la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que se están aplicando hoy, y si quieres hablamos de algunos ejemplos en específico, se enfocan en una de esas dos partes, ¿no? En cómo entiendo dónde está mi aprendedor o mi alumno en su proceso de aprendizaje y le recomiendo recursos específicos y o mentorías específicas. Y por otro lado, sobre todo más es el tema de las mentorías, es cómo a través de algunas preguntas, de conversaciones que parecen que son humanos, pero realmente a lo mejor son ciertos robots o máquinas, tú estás logrando que la gente retenga mejor el aprendizaje, lo aplique más y avance más. Entonces, como que tienes esas dos partes, ¿no? La parte de personalización, que es dónde está el alumno o el aprendedor y cómo logro darle recursos o darle ciertas cosas que lo empujen hacia seguir aprendiendo en su camino de aprendizaje. Y luego, por el otro lado, más que personalizar, es cómo interactúo con las herramientas tecnológicas para que poco a poco puedan ir trabajando en mejorar ese aprendizaje, ¿no? Ok. ¿Algún ejemplo que se te venga a la mente? Sí, varios. Uno de ellos justo pasó en una clase de mi otra alma mater, además del TEC, de Georgia Tech, donde en la maestría de inteligencia artificial literalmente empezaron a usar teacher assistants o coaches de las clases que revisaban las tareas, revisaban los exámenes, y todo era inteligencia artificial. Tenían nombres de humanos americanos, entonces la gente no sabía que se lo estaba revisando un robot, pero creo que esa es una muy, muy clara. Hay otra que está haciendo ese tema de personalizar un poco de una startup que se llama Newton, KNEWTON,
que Newton lo que hace es entender la forma en que cada alumno aprende, con qué tipo de contenidos, con qué tipo de inteligencia le gusta aprender y empezar a recomendar contenidos acordes, ¿no? Hay otra que está basada en Boston, que déjame decirte ahorita cómo se llama, creo que se llama Cogni, con 2 I's al final, que lo que hace Cogni es, te va dando feedback al instante basado en ciertas tutorías y sobre lo que tú entregas te lo corrige y te agenda las tutorías, ¿no? Entonces, son como diferentes herramientas que de una u otra forma están empujando esto de lo que hablamos, ¿no? De personalizar tu experiencia de aprendizaje y por otro lado, hacer que aprendas de manera más efectiva. Ok. Una última pregunta. Ahorita nos vamos a ir por todo el lado positivo, luego al lado negativo y luego hacemos sumas y restas. La última pregunta positiva sería, ¿cuáles son esas herramientas que utilizarías a tu favor para batir el desempleo? O sea, yo, persona que está viendo esta conversación, ¿cuáles son esas herramientas que nos recomiendas para empleabilidad por medio del uso de inteligencia artificial? Ok. A ver, ¿cuáles son las herramientas? Yo creo que, o sea, antes de buscar trabajo o ya hablando de buscar trabajo. Pueden ser ambas, porque creo que antes de buscar trabajo, en este punto, recuerdo muy bien un panel que tuvimos con Mónica de Manpower que nos decía, aprovecha la pandemia que te está dando esta pausa para poderte preparar hacia ese nuevo trabajo al que no te habías animado, ¿no? Y desarrolla esas nuevas habilidades. 100%. Y creo que hacia allá va. Para mí, el tema de prepararte en términos de habilidades serían todas esas habilidades que de preferencia o que en el corto plazo sabemos que las máquinas no lo van a hacer, ¿no? Cómo explicar mejor tus ideas y comunicarte un tema de storytelling, cómo hacer estrategia de negocios, empezar a entender algunos lenguajes de programación, como ahorita lo hablábamos, tanto a nivel ciencias computacionales como a nivel ciencia de datos, que creo que se vuelve una habilidad súper importante. Todo el tema de creatividad me parece fundamental, o sea, cómo logras resolver problemas con estrategias de diseño e innovación en general. Y en general, creo que esos serían los principales. Después, ya buscando un trabajo, creo que, y si quieres entramos a eso, se empieza a usar la inteligencia artificial en todo el proceso de reclutamiento, pero muy fuertemente en la primera parte. En términos de hacer el screening inicial de los currículums, en términos incluso ya de hacer algunas primeras entrevistas. El otro día estaba leyendo y al rato les compartimos a través, si quieres, del Facebook de la zona ahí, el artículo de una persona que trabaja en una de las bodegas de Amazon en Estados Unidos que fue contratada sin interactuar con ningún humano. Entonces, empieza a ver este tema de entrevistas donde tú tienes una persona robot que te está haciendo ciertas preguntas. Tú los contestas a la cámara mientras se graban, un poco pues, parecido a lo que estamos haciendo hoy aquí. Y con base en eso deciden si te pasan a la siguiente ronda de reclutamiento o no. Ahora, ¿cómo te preparas para eso? Yo creo que se vuelve bien importante hacer investigación de esas empresas que estás aplicando y ver si usan herramientas, sobre todo en términos de currículum, de inteligencia artificial, porque muchas veces requiere que tu currículum esté estructurado de una forma distinta, a veces mucho más estándar y a veces con menos sesgos. Perdón, te interrumpí. No, que tenga ciertas palabras. Que tenga ciertas palabras, que lo puedas explicar con peras y manzanas. Y entonces estos currículums románticos que de repente nos gusta mandar en México con prosas, no funcionan para un screening de inteligencia artificial porque simplemente no encuentro lo que está buscando. Entonces, entender un poco qué tiene la empresa y si vas a tener una entrevista de este estilo con un robot, una máquina, la mayoría de las herramientas que existen hoy en día te permiten un poco hasta practicar. Porque tienes que asegurarte que tienes buen internet, que puedes hablar a la cámara, que no te sacas de onda, que hay un robot ahí contestándote. Y creo que son estos pequeños detalles que hacen que el proceso te vaya mucho mejor. Porque, a fin de cuentas, lo único que hace la inteligencia artificial es acortarnos los tiempos de los procesos humanos. Y entonces, eventualmente, al menos en los siguientes 2 años, ya no me atrevo ni a decir 5, vamos a seguir tratando con los humanos en esos procesos. Pero eventualmente, pues puede que ya hagas 3, 4 entrevistas de inteligencia artificial y luego nada más hables con tu futuro jefe en persona, ¿no? Algo por el estilo. Probablemente. Fíjate que yo me había quedado en torre.co, que era como esta startup que perfilaba por medio de inteligencia artificial. Ellos querían ser como la competencia latinoamericana de LinkedIn. Ahí si lo quieren buscar, está interesante encontrar trabajos ahí.
Pero ya este nivel de que Robotina te entreviste para trabajar o no en Amazon, yo creo que ya es otro nivel. Y hablando de este otro nivel, porque esto va a implicar desempleo, esto también va a implicar desinformación, porque tú nos platicas, ¿no? Cuando estabas en la maestría, entonces algo revisaba tu tarea y te decía si estaba bien o estaba mal. Justo el MIT Review publicó un artículo súper interesante de un blog que hizo un chico en la Universidad de Georgia, en donde era como de autoayuda y daba recomendaciones, pero todo estaba desarrollado por medio de Deep Learning. Entonces, nada de lo que estaba escrito era por un humano y la gente lo compartía como, o sea, realmente fue demasiado viral, más de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues eso también nos está llevando a inclusive falta de democracia, porque entonces se empiezan a politizar las cosas. O sea, siento que es esa arma de doble filo. Inclusive tocamos temas de cambio climático con esta última polémica donde corrieron a la directora de ética de Google por esta alerta de el impacto climático de las futuras pruebas que quieren hacer en tema de deep learning. Entonces, ¿cómo manejar ese otro lado de la moneda? Sí, a ver, yo soy, o sea, yo soy un fiel creyente del futuro y yo creo que dentro de sus errores y creo, incluso hace poco en Amazon también creo que desconectaron una de estas máquinas porque estaba sesgando en contra de las mujeres. Sí. Yo creo que sobre todo en Estados Unidos la industria se está desarrollando de una manera bastante ética. No conozco todos los detalles, pero es esta iniciativa de OpenAI que preside Sam Altman de Y Combinator, junto con otros líderes de tecnología que están desarrollando este protocolo de GPT-3. Y yo creo que lo importante es que vayamos en estas pruebas como pequeñas y asegurándonos que no se nos sale de control y sabiendo que al menos en el corto plazo no va a pasar un Terminator, un Robocop donde de repente no puedes controlar la máquina, ¿no? Simplemente vas y la desconectas y se acabó. ¿Cuál es el lado negativo? A ver, primero veamos el lado positivo. ¿Qué pasa con todas esas herramientas que nos liberan tiempo los humanos? Y nos permite enfocarnos en tareas de más alto valor, probablemente más divertidas e incluso que mueven más la aguja del negocio. Ahora, el lado negativo es que eventualmente la inteligencia artificial se pone tan sofisticada que nos quedamos sin qué hacer. No quiere decir sin trabajo, ¿no? Entonces nos empiezan a pagar el famosísimo ingreso básico universal, el UBI. Nos empiezan a pagar como mexicanos, y creo que era una idea que tenía Ricardo Anaya, $1,000 al mes porque estamos en nuestra casa leyendo, conviviendo y pasándola bien. Y aunque suena de risa ahora, yo creo que eventualmente sí puedes terminar en un problema fuerte de desempleo y de, pues, o sea, que la gente socialmente está desesperada porque no todo el mundo va a estar listo para no tener que trabajar. Y no todo el mundo va a tener los medios para vivir bien sin trabajar. Entonces, son pequeños detalles que la pregunta sigue estando en abierta, ¿no? No es una opción múltiple que podamos decir, mira, vámonos por esta opción y va a funcionar bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Digo, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza mientras que vas diciendo todo esto, siendo la población más trabajadora y peor pagada en el mundo. O sea, cuando le dices, deja de trabajar, o sea, como que inclusive va a haber como un impacto cultural en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a reaccionar los mexicanos cuando nos digan, no, ya no trabajas, pero aquí está tu dinero, y en dónde lo van a invertir y cómo lo van a invertir? Si lo van a invertir en educación y van a aprender nuevas habilidades, por ejemplo, este también va a ser como un punto crucial completamente. Y ahorita que hablas de los sesgos, ¿cómo manejan en Collapse Academy este tema? O sea, de lo poco que he leído al respecto del tema es que los países que tienen menos acceso a Internet son los que tienen menos posibilidad de dejar una huella digital, que es a partir de este banco de datos donde está el Internet, donde toma esta información y empieza a generar, pues, todas las predicciones que ya se han hecho anteriormente, ¿no? Y es ahí donde sesgan a las mujeres o sesgan a las personas de color y vienen estos movimientos como Me Too o Black Lives Matters, pero no son representadas porque no dejan de ser mínimas en el cúmulo del Internet. A ver, primero si quieres hablemos puntualmente de algunos de los sesgos que pasan muy comunes. Hay un sesgo que es el famosísimo sesgo de confirmación donde tú
estás buscando en otra persona, una persona que sea un poco más parecida a ti, para reclutar y para lo que sea. En ese caso, literalmente lo que hacemos en Collective, sobre todo cuando hablamos de términos de equipo, y hoy sí que hablamos de términos de aprendedores y de mentores, que son parte importantísima de la comunidad. En términos de equipo, lo que buscamos siempre es, como en cada paso del proceso, buscar poner en igualdad de circunstancias a ciertos candidatos que normalmente serían minorías. Entonces, voy a poner un ejemplo bien puntual. Todas nuestras descripciones de puesto están escritas en femenino. ¿Por qué? Porque queremos que nos apliquen más mujeres. Y normalmente a una mujer cognitivamente, si lee el job description o la descripción de puesto en femenino, es mucho más probable que aplique que si la lee en masculino y la considera como quieran, ¿no? Entonces, un ejemplo puntual. Otro es, tratamos de definir un proceso muy claro de reclutamiento y que la misma persona haga la misma entrevista o prueba en la misma etapa del proceso. Entonces, no se vale que porque Pato y Ney se conocen, Ney pase la última ronda sin pasar por todo lo demás, ni hacer a alguien esperar más tiempo o más pruebas. Entonces, lo importante es definir como en cada parte del proceso un poco qué estás buscando y que sea estándar para todos. Y entonces así te quitas todos los sesgos de confirmación, todos los sesgos de lo que se le llama group thinking, que es los que participan en el proceso no hablan entre ellos hasta prácticamente el final. Entonces, no se vale decir, oye, Ney, hoy hablé con Lulu y me encantó su perfil, vela tú, porque ya te estoy sesgando para bien. O hablé con Lulu, no me gusta su perfil, pero please vela tú, porque ya te estoy sesgando para mal. Entonces, son pequeños detalles que realmente hacen o que buscan quitarte el ruido del proceso de reclutamiento específicamente y luego con base en eso empezar al menos, si la persona se suma a tu equipo, empezar de una manera justa. Luego hay iniciativas puntualmente a lo largo de la vida de un colaborador en Collective y en otras empresas donde continuamente se busca que estén en la medida de lo posible en equidad de circunstancias. Hay veces que algunas personas de X minorías crecen más rápido en la empresa, hay veces que otras personas crecen más rápido. Lo importante es creo que estar conscientes y sobre todo tener el lenguaje para tener esas conversaciones, ¿no? Tanto los sesgos identificados como esas mejores prácticas del proceso que te permitan pues evitarlos, ¿no? Ok. Y luego ibas a entrar a otras dos cosas, pero no me acuerdo cuáles eran. No, quería hablar un poco de los sesgos que hay, que principalmente en temas de gente es el de confirmación y el del bandwagon, el group thinking, y contártelo cómo mitigarlos. Ok, completamente de acuerdo. Siempre contigo las charlas son muy eficientes y rápidas. Yo ya agoté mis preguntas. Entonces, creo que hay unas aquí en el Facebook que las siguientes podemos tomar. Encantada. Pedro dice, en el caso de los CVs, estos algoritmos de screening no son robustos y puedes dejar perfiles fuera sin ningún criterio. ¿Cómo incorporarías esa conciencia cibernética en el proceso de entrevistas de estos candidatos? Pedro, creo yo que la forma más, en el corto plazo, la forma más fácil de incorporar, de corregir esos errores de las herramientas es que los sigan revisando humanos. Entonces, muchas compañías lo que están haciendo es toman, o sea, hacen que la máquina corre el proceso, la máquina entrega los candidatos que pasaría a entrevista y luego le siguen pidiendo a algún reclutador junior que lo revise y que haga su comparación sin saber la respuesta de la máquina. Entonces, en estos casos, lo que te permite hacer es que, o sea, comparar qué tan bien o qué tan mal está haciendo la máquina y también, por otro lado, tomar perfiles superestrellas, a lo mejor disciplinas o backgrounds que la máquina no estaba buscando. Mucho de lo que viene hoy, creo, y a nosotros en Collective nos ha funcionado muy bien, es perfiles completamente multidisciplinares, completamente fuera de la caja. Tienes una persona que estudió arte o diseño haciendo inversiones, tienes una persona que a lo mejor estudió finanzas haciendo experiencia de aprendedores y esos perfiles como de polymaths se vuelven muy ricos para la compañía y para los resultados que están dando en general.
Venga. Aquí David Rodríguez dice, ¿qué cursos o certificaciones recomiendas para alguien que busca trabajo en IA? Buena pregunta, David. Nosotros nos gusta mucho un curso de Coursera, que ahorita te digo exactamente cómo se llama. Creo que Coursera está generando muy buen contenido de eso. Google tiene algunos como cursos básicos enfocados en su herramienta puntual, que creo que se llama TensorFlow. Ahorita no lo tengo en la punta de la lengua. Son como los dos recursos que yo más sugiero. Hay un artículo un poco todavía más básico que a mí me encanta de Wait But Why, y te lo voy a pegar aquí en el Facebook, que habla de inteligencia artificial como muy primeros principios y te hace entender por qué, o sea, qué es lo que se está buscando hacer, por qué va a funcionar y luego también un poco todos los riesgos que tiene. Entonces, te lo voy a pegar aquí. Yo empezaría por ahí y luego clávate con Coursera y con Google. Super. Ahí ya lo dejo a Pato en el Facebook. Había una más que hablaba sobre los CVs. Pero por alguna razón ya no la veo. No sé si tú la puedas ver, Pato. Aquí, bueno, viene otra de Jessica Villegas que dice, ¿qué estrategias han utilizado para el cambio cultural? La gente no está acostumbrada a este tipo de nuevos sistemas. Jessica, es muy buena pregunta. A ver, a nivel compañías, o sea, ya dentro de la empresa, creo que se usan muchas estrategias de comunicación corporativa tradicional. De que, oigan, ahora vamos a empezar a usar este sistema, tiene estas ventajas, tiene estas desventajas, pero los vamos a mitigar así. Y como ser muy transparentes de que se está implementando una herramienta. No, a mí a nivel corporativo no me gustan esas estrategias como más de retail y comerciales, de que no te das cuenta que estás chateando con un robot hasta que te das cuenta. Entonces, a nivel cultural es todo lo opuesto, es ser muy frontales y decir, oye, estamos probando esto, lo estamos pensando así. A nivel reclutamiento y candidatos, lo correcto es ser frontal con los candidatos y decirles, vas a tener una entrevista de inteligencia artificial. Te vamos a estar grabando, va a funcionar así, y como darle toda la información y, como decía ahorita, en muchos casos buscar que puedas practicarla antes para quitarte un poco el nerviosismo y realmente enfocarte en que lo puedas comunicar muy bien y lo puedas hacer muy bien. Creo que esa es la clave, porque efectivamente no estamos acostumbrados y nos va a tomar un par de años acostumbrarnos, pero definitivamente son herramientas que ya se están usando abiertamente en Estados Unidos, y yo creo que en México cada vez empiezan a escucharse más casos. Entonces es cuestión de meses, si no es que a lo mucho años, que esto se vaya como hacia arriba. Tome su camino. Sí. Encontré la pregunta de Pedro que hablaba sobre los CVs y decía, bueno, más bien pregunta que si esos algoritmos de screening aún no son tan robustos y cómo pueden asegurar que no dejan afuera perfiles valiosos. Sí, creo que eso es lo que hablábamos ahorita de asegurarnos que sí lo sigue revisando algún humano en alguna etapa del proceso, y que no le confías todavía toda la máquina, porque si no te vas a dejar fuera esos perfiles un poco más polímatas que te traen toda la riqueza a las discusiones y al día a día, ¿no? Completamente de acuerdo. Y por último, el tema de la brecha de todos los que tenemos acceso a todo este tipo de conocimiento y los que no lo van a tener por acceso a internet, por acceso a dispositivos, por acceso a lo que tú quieras. O sea, la persona que sepa programar va a tener un sueldo muchísimo más jugoso que a alguna otra persona que no haya tenido este tipo de posibilidades. ¿Hay alguna forma de poder hacer algún tipo de cierre consciente, o eso ya es el destino de una buena pregunta? Creo que ahí no tiene nada que ver con inteligencia artificial, tiene que ver un poco más con la brecha de comunicación e internet que tenemos en Latinoamérica en general. Cada vez más vemos centros comunitarios que dan acceso no nada más a internet y a computadoras, sino que a cursos y herramientas.
yo creo que va a ser algo que vamos a tener que ir poco a poco pues mitigando, y por otro lado acostumbrarnos a ciertas herramientas de microaprendizaje en el móvil, ¿no? Que directamente en la red, sin llegar con mucha profundidad a ser como muy pesados en datos, puedas obtener ciertos aprendizajes y sobre todo buscar aplicarlos inmediatamente, ¿no? Ok, y entonces de la otra mano voy a unir esta respuesta con una pregunta que nos hace Eduardo en Facebook, que si es malo la especialización. O sea, mencionas mucho como la multidisciplina, y entonces si él quisiera enfocarse solamente en inteligencia artificial, ¿sería algo malo o cómo ponderas eso? Eduardo, depende un poco, obviamente, de qué quieras hacer en tu vida. Creo yo que como si eres desarrollador puntualmente, vale la pena a lo mejor que entiendas ciertas bases como Python, como algún lenguaje de front, y de ahí empieza a construir habilidades y capacidades de inteligencia artificial. Lo que sí te puedo asegurar es que es un campo que está creciendo muchísimo, y por eso todos estos recursos que tienen tanto el BID como C-Minds, como todas estas coordinaciones y esfuerzos multilaterales son importantísimos. Ahora, también tienes que decidir si quieres ser programador toda tu vida o eventualmente ser líder de un equipo de programación, de un equipo de tecnología, y eso va a requerir otras habilidades. Entonces, lo que hablaba hace ratito al inicio de la charla, que es, yo creo que si hablamos del individuo en forma de M que tiene las 3 patitas, una de tus patitas puede ser inteligencia artificial, datos, Python, etcétera. Pero otras 2 busca que sean temas mucho más humanos y flexibles, porque esa es la ironía de la vida, ¿no? Cuando ahorita que están, pues, todo el mundo está hablando del futuro de la educación, hay un grupo fuerte de profesores como ¿cómo se dice? Los claustros de los departamentos de ciencias computacionales de las universidades de Estados Unidos, que dicen eventualmente la inteligencia artificial va a programar sola. No vamos a necesitar que nadie programe Python en temas de inteligencia artificial. Entonces, sí busca que esas otras 2 patitas sean habilidades mucho más core, humanas, soft, como le queramos llamar, ¿no? Súper. Otra pregunta relacionada. Creo que este tema de que te entreviste un robot causó mucho revuelo. Si tienes idea de, a partir de este experimento, si ese inteligencia artificial lograba detectar soft skills. Hola, sí logra detectar soft skills. Lo que hace es ver cómo reaccionas. Entonces, imagínate que aquí están midiéndome. Si me estuviera analizando este video con estas herramientas, vería con qué tanta confianza respondo, qué tan rápido respondo, si estoy viendo la cámara o no. O sea, como ese tipo de detalles que logran parametrizar y hacer una especie de índice de soft skills. Todavía no llegan, o más bien están empezando a poder medir intención, y algunas otras cosas mucho más humanas, pero creo que para eso falta un poco más. Y normalmente lo que hacen estas herramientas es, otra vez, graban la entrevista, hacen una recomendación y le entregan algunos como highlights o cortes a algún humano que lo revisa antes de la próxima entrevista. Entonces, siguen estando mezclados, definitivamente ya lo hacen, pero es bien difícil que por video puedan determinar mi resolución de problemas, mi creatividad, mi liderazgo, entre otras habilidades suaves, ¿no? Completamente. Otra pregunta que tiene Jessica en Facebook es, por lo general, ¿cuál es la plataforma o el lugar en donde reclutan talento de TI? Muy buena pregunta, Jessica. No te la sé contestar al 100. Recientemente nosotros hemos estado buscando perfiles directamente por LinkedIn, y nos ha funcionado bien. Creo que hay herramientas especializadas para buscar desarrolladores, sobre todo las bolsas de trabajo de varios de los bootcamps que existen en México y en el extranjero. Son formas muy buenas. Lo más común en términos para buscar talento TI es que logres llegar a esas comunidades de los lenguajes que manejan en tu empresa. No, entonces, otra vez, si estás buscando desarrolladores de Python, búscate, sea en Facebook, estos eventos de Python Day y comunidades de lenguajes específicos que te abran la puerta y que los vayas conociendo, y ahí encontrar el talento que necesitas, más allá de hacer un proceso tradicional de reclutamiento. Y obviamente, si tienes ya desarrolladores con ciertos perfiles que estén funcionando bien, pídeles que te recomienden, ¿no? Al fin de cuentas,
algo interesante en México es que el 70% de las vacantes se siguen llenando de referidos y de recomendaciones. Y entonces eso creo que se vuelve bien importante con miras a lograr entrar a esas comunidades específicas que son un poco más como pues de nicho y que muchas veces sobre todo estás muy afuera del ambiente de programación, no logras llegarles tan fácil. Sí, coincido completamente. Las comunidades son el mejor lugar para iniciar. Entonces, ahí Jessica, está Facebook Developer Circles, Amazon Web Services, casi todas, IBM, Intel, casi todas tienen sus comunidades que sesionan en sus meetups una vez al mes. Todas ahora son digitales, obviamente. Y así como puedes entrar sin saber absolutamente nada, puedes salir programando junto con ellos y te terminan contratando porque es una de las formas en las que ellos tienen visorías. ¿Hay algo que quieras comentar, Pato? No, pues simplemente agradecerles a todos. Gracias por la invitación, Neisa, Abraham, Fabi, Lulu. La verdad es que son temas súper importantes, son temas que vemos todo el tiempo dentro de nuestros programas en Collective Academy. Si quieren saber más a nivel liderazgo, los invito a que consideren nuestra maestría en negocios y tecnología. Es un gran programa y creo que justo está graduando esos perfiles que están trabajando pues, en las principales compañías de tecnología de la región, como Bitso, como Quesky, como Cubo Financiero, como Kavak, como todas estas que están haciendo historia en Latinoamérica. Así que los invitamos a conocer más en nuestras redes, que es @Collective Academy, o nuestro sitio web, collectiveacademy.com. Como podrán ver, las conversaciones con Pato siempre van a ser ricas, así que síganlo. ¿Alguna red social que quieras compartir, Pato, más allá de Collective? A nivel personal me pueden seguir en Instagram y en Twitter como @patobichara. No soy tan activo, pero cuando posteo cosas son cosas de valor. Un poco la regla de Collective, entonces encantados de interactuar por ahí y seguir la conversación. Súper. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho que quisieras compartir? No, creo que hay algo interesante con este tema y es si lo que hablábamos a la mitad de si nos emociona más de lo que nos da miedo. Creo que nada más para cerrar, a mí me emociona mucho lo que viene, siempre y cuando seamos responsables a nivel tecnología, a nivel ético, a nivel humano. Y ojalá que México, con iniciativas como la que están liderando ustedes, se logre montar a esa ola, porque yo creo que va a ser la forma de que nuestra región se vuelva competitiva en la economía del conocimiento. Súper. Hay una última pregunta, pero no sé si la quieras tomar porque ya estamos tomando más de tu tiempo del que habíamos acordado. No, encantado. Va. ¿En qué industria veremos un fuerte impacto de la inteligencia artificial en los próximos 3 o 5 años? Bueno, yo creo que a partir de la pandemia la respuesta varía, pero... Sí, fíjate, yo creo que es una gran pregunta. Definitivamente la educación va a ser una de esas. Yo creo que el retail, sobre todo conforme todas estas tiendas masivas a las que íbamos empiezan a digitalizar, se va a empezar a automatizar todo. Entonces casi que Soriana.com ya tenga tu carrito listo y te diga, oye, ¿quieres volver a reordenar lo mismo? Que son cosas que a lo mejor alguien como Amazon ya hace, ¿no? Y te predicen un poco lo que vas a querer. Creo que yo apostaría por esas dos. Hay una puntualmente que no lo tengo muy claro, pero es la industria del turismo. Y tanto turismo real, vieja escuela, lo que hacíamos antes de ir a Guadalajara, de ir a Querétaro, de ir a Yucatán, hasta turismo virtual. Y yo creo que ahí van a pasar cosas interesantes con la inteligencia artificial. Y la respuesta cliché es que realmente pues, todas se van a ver afectadas de alguna forma, pero yo creo que en general para bien, porque nos van a dar mejores recomendaciones a los usuarios y a las empresas que las implementen les van a permitir pues, bajar los costos de operación de muchas de estas cosas, ¿no? Perfecto. Esperemos haber respondido a tu pregunta, Benjamín. Esta fue la última y con esta nos vamos. Gracias por tu tiempo, que siempre será valioso, Pato. Ahí luego te busco para seguir en contacto, a ver si me animo. Seguro que sí. Sigamos platicando. Gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Igualmente, nos vemos.